Fue mi propio hijo quien me acusó falsamente y me mandó a prisión durante 2 años, culpándome de la pérdida del hijo de su esposa, un delito que yo jamás cometí. Mes tras mes venían a visitarme, pero yo me negué a verlos. El día de mi libertad sería el día en que ellos lo perderían todo. Ellos no sabían que la persona que despreciaban todos los días era la misma que los estaba destruyendo desde dentro. Solo un poco más, y haría que su mundo se derrumbara. Antes de continuar, deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora mismo? Desde tu recámara a las 2 de la mañana, desde tu descanso en el trabajo. Quiero saberlo, porque esta historia cambió mi vida para siempre, y espero que también cambie la tuya. La pared estaba caliente, como una estufa vieja. Mi uña raspó el concreto. Una línea más. 729. El polvo gris se me metió debajo de la uña. Ardía un poco. No sangraba. Solo ardía. Como arde todo aquí. La piel, la garganta, los pulmones, el aire que no se mueve, el olor metálico que se pega en la lengua, como una moneda vieja. Mañana sería la línea 730. Mañana. Apoyé la frente contra la pared. Estaba tibia. Respiré despacio, porque si respiro rápido me mareo. El calor aquí no perdona. El aire no circula, y una aprende a medir cada movimiento, cada respiración, cada paso, como si el cuerpo fuera un reloj que ya no se puede dar el lujo de correr. Mi colchón estaba detrás de mí. Delgado, tan delgado que la noche siempre me deja las caderas marcadas, los hombros rígidos, la espalda convertida en una tabla dura que cruje cuando me levanto, como una puerta vieja que nadie ha engrasado en años. Antes, mis sábanas eran de seda. Eso llegó sin permiso. Ese recuerdo. Las sábanas suaves, blancas, frías al principio, frescas en la piel recién bañada, el olor a jabón caro, el cuarto grande, las cortinas gruesas, el silencio limpio de una casa grande donde nadie gritaba, donde nadie cerraba puertas de golpe. Eso fue otra vida. Yo era Elena Castillo. Eso también era otra cosa. Ahora soy esta mujer que pesa 25 kilos menos, que se amarra el cabello con una liga prestada, que siente el cuero cabelludo sensible porque el cabello ya no es fuerte, porque el cuerpo ya no es fuerte, porque el cuerpo aquí aprende a hacerse pequeño para sobrevivir. Mis manos ya no son suaves, son duras. Las yemas están gruesas, agrietadas, con líneas que antes no estaban, líneas que se hicieron de tanto fregar el piso del pasillo, de tanto cargar cubetas, de tanto apretar la escoba, de tanto lavar ropa ajena en agua que siempre está demasiado fría o demasiado caliente. Me miro las manos y no me reconozco, pero los ojos sí. Eso sigue ahí, ese brillo que no se apaga, esa cosa que no es bonita, que no es suave, que no es limpia, pero que me sostuvo las noches más largas, las madrugadas más silenciosas, cuando el pasillo se queda quieto y solo se escucha el goteo de una tubería rota y algún llanto lejano que nadie atiende. Eso me sostuvo. La rabia tibia, no la que quema como fuego, sino la que calienta como brasero pequeño en invierno, la que no hace ruido, la que no explota, la que se guarda en el centro del pecho y se vuelve dura, como una piedra caliente que no se enfría. Esa me mantuvo de pie. Juana estaba sentada en su litera. Me miraba. Siempre me mira así, como si yo fuera un animal raro, como si no entendiera por qué no grito, por qué no golpeo las rejas, por qué no maldigo en voz alta como las demás. Pareces lista para ir al súper, me dijo una vez, rascándose la ceja con el pulgar. No para salir de aquí. No me moví. El infierno no es aquí, le dije, con la voz baja, porque aquí una aprende que la voz también pesa. El infierno está afuera, esperándome. Ella se rió. Un sonido seco. Yo no, porque no era un chiste, porque mientras aquí contaba días con la uña, afuera alguien contaba mi dinero, mi nombre, mis propiedades, mis cosas, mis recuerdos, mis papeles, como si yo ya no existiera. Eso no se olvida. Eso no se perdona. Me senté en el borde del colchón. El metal de la litera estaba caliente también. Todo estaba caliente, incluso las sombras, incluso el aire que no se mueve, incluso el silencio que pesa más cuando no hay ruido. Cerré los ojos. Y vi mi casa. No esta, la otra, la grande, la de los pisos fríos, la de la cocina que siempre olía a pan recién horneado por las mañanas, la de las ventanas altas que dejaban entrar la luz suave de las 6, la de la mesa larga donde yo ponía los manteles blancos que planchaba yo misma, porque me gustaba verlos lisos, sin arrugas, perfectos. Yo planchaba. Eso siempre fue mío. Planchar, cocinar, ordenar, firmar cheques, revisar cuentas, contestar correos de proveedores, llamar a gerentes, ver contratos, cuidar que el dinero no se fugara como agua entre los dedos. Todo eso era mío. Y lo hacía sin ruido, sin aplausos, sin fotos. Y ahora tengo $12 en una bolsa de plástico,
y un anillo viejo. Eso es todo. $12 y un anillo que ya no brilla, que se opacó de tanto jabón barato, de tanto cloro, de tanto roce con el metal de las cubetas. Eso soy ahora. Y aún así mañana salgo. Eso pesa más que el calor, más que el cansancio, más que el olor a óxido que se pega en la nariz. Mañana cruzo una puerta. Y no es esta. Me acosté. El colchón crujió un poco. La tela áspera raspó mi piel. Eso también se siente. Todo se siente aquí. El cuerpo no se anestesia, no se acostumbra del todo, solo aprende a aguantar, a contar horas, a contar pasos, a contar líneas en una pared que nunca cambia. Cerré los ojos otra vez. Y vi a mi hijo. Eso dolió. No de golpe. Como una presión lenta en el pecho, como cuando una se queda sin aire pero no se da cuenta hasta que ya no entra suficiente. Mateo, te traje, bien peinado, la mirada limpia frente a los demás, la mirada fría cuando me miró a mí. Eso se quedó, eso no se va. Vi su mano levantarse para jurar decir la verdad, y recordé cómo esa misma mano de niño me apretaba el dedo cuando tenía miedo de la oscuridad, cómo yo me quedaba sentada junto a su cama hasta que respiraba profundo y se dormía, cómo yo le acomodaba la cobija hasta el cuello y le besaba la frente. Eso también fue otra vida. El aire aquí es seco. Me seca la boca, los labios, los ojos, incluso los recuerdos, como si todo se secara y se encogiera con el tiempo, menos eso que duele, eso no se seca nunca. Juana se movió en su litera, el metal chirrió. Mañana, me dijo, sin mirarme, por fin. Asentí. No hablé, porque mañana no es solo mañana. Es un montón de papeles, de firmas, de cuentas, de puertas que se abren y otras que se cierran, de nombres que vuelven a tener peso, de abogados que esperan, de teléfonos que van a sonar, de caras que no van a sonreír igual. Eso no se dice aquí. Eso se guarda. Me giré de lado. El concreto estaba frío ahora. La pared se enfrió un poco con la noche. Y ese contraste con el aire caliente se mete en los huesos, los confunde, los hace doler distinto, como si el cuerpo no supiera ya en qué temperatura vivir. Acomodé el anillo en mi dedo. Está flojo. Me queda grande ahora. Eso también dice cosas. Eso también es una prueba. De lo que se cae, de lo que se pierde, pero también de lo que queda. Respiré lento. Conté hasta 10, luego hasta 20. Así pasan las noches aquí. Así se aprende a esperar, no con esperanza, con resistencia, con esa calma que no es paz, sino quietud forzada, como el agua de un lago que parece tranquila porque no se mueve, pero que por dentro tiene corrientes que nadie ve. Yo tengo eso, corrientes. Y mañana, cuando cruce esa puerta, cuando el sol me dé en la cara, cuando el aire de afuera me entre a los pulmones por primera vez en 2 años, cuando alguien pronuncie mi nombre completo otra vez, cuando alguien me diga señora Castillo, cuando alguien me devuelva un folder, un sobre, una llave, un documento que diga que yo sigo existiendo, entonces el infierno va a empezar a arder del otro lado, y no va a hacer ruido, y no va a gritar, y no va a explotar, va a cerrarse despacio, como una puerta bien aceitada, y yo voy a estar del lado correcto, por fin, por primera vez en mucho tiempo. Cerré los ojos, la pared estaba tibia, la línea estaba hecha, y el silencio ya no pesaba igual. La oscuridad de la celda se me metía en los ojos, aunque los tuviera abiertos. El techo sudaba, yo también. Me acosté boca arriba, con las manos sobre el pecho, y el calor me pegaba en la cara como una toalla húmeda, pero lo que me apretaba de veras no era el aire, era ese recuerdo que regresaba sin pedir permiso, la sala del juzgado, el olor a madera barnizada, el murmullo de gente que no me conocía, y aún así ya tenía una opinión, el sonido del mazo cuando el juez pedía orden. Mi nombre. Dicho en voz alta, Elena Castillo. Lo dijeron raro, como si ensuciara, porque mi apellido, el mismo que estaba en etiquetas, contratos, facturas, ahora sonaba como una mancha que nadie quería tocar con los dedos. Yo estaba sentada en una banca dura, fría. La falda me raspaba las rodillas, mis tobillos estaban inflamados de la madrugada anterior, y mis manos, esas manos que antes firmaban sin temblar, apretaban un pañuelo de tela viejo, doblado 4 veces, como si ese pedazo de algodón fuera una baranda. Miré hacia el frente. Mateo subió al estrado. Traje oscuro, corte perfecto, la corbata recta, el cabello peinado hacia atrás, y cuando levantó la mano para jurar, lo hizo con una calma que parecía ensayada. Yo lo parí. Eso pensé. El fiscal le hizo una pregunta sencilla, y Mateo bajó la cabeza como si le pesara, se tocó el puente de la nariz, respiró hondo, y cuando habló, su voz sonó quebrada, y yo vi a varios en la sala inclinarse, como si esa voz les diera permiso de creerle. Mi mamá, dijo. Mi mamá empujó a Isabela. Un silencio. Largo.
Sentí la sangre bajarme a los pies. Fue en la escalera de la oficina, continuó, y por un segundo levantó la vista y me miró, no con rabia, no con dolor, sino con medida fría, como cuando uno revisa un inventario, y ahí, en medio de todos, dijo que yo la hice caer, que por mi culpa, ella perdió el embarazo. Mi boca se secó, por completo. Yo quería hablar, pero mis dientes no se separaron. El abogado de Mateo se levantó y le puso una mano en el hombro, como si lo sostuviera, como si mi hijo fuera la víctima, y yo vi el brillo de un reloj caro, de los que yo misma le regalé cuando cerró su primer contrato grande, cuando me prometió, frente a don Ricardo, que la empresa se iba a cuidar como se cuida una casa. Esa promesa ya no existía. Volteé a ver a Isabela. Estaba en una silla de ruedas, muy derecha, maquillaje perfecto, cabello arreglado, y aún así traía un pañuelo desechable en la mano, blanco, delgado, y cada vez que alguien la miraba, ella apretaba los labios, temblaba un poco la barbilla, y se limpiaba una lágrima que aparecía justo a tiempo. En mi comedor también. Igual. El juez le permitió hablar, y ella empezó con voz bajita, diciendo, yo solo quería una familia, yo la respetaba, y luego, como si le costara repetirlo, dijo que yo la odiaba, que yo era una mujer difícil, que yo la empujé, y al decirlo giró la cara hacia mí, y vi algo firme en sus ojos, algo satisfecho, como cuando alguien cierra una puerta con llave. Todo, cerrado. Una empleada del juzgado pasó junto a mí, y, sin verme, empujó mi bolsa con el pie para que no estorbara en el pasillo. Luego dejó una jarrita de agua en la banca de atrás, no en la mía, y escuché a alguien decir, ya está grande, seguro ni entiende. Yo tragué saliva, la garganta me raspó, y me quedé sentada, derecha, sin pedir nada aquí todavía. Yo apreté el pañuelo de tela, se me marcó en la palma, y en esa sala fría, el cuerpo me recordó otra cosa, no el juicio, sino la mañana en que fui a la oficina de Mateo, 2 semanas antes, con un folder café bajo el brazo, con un estado de cuenta impreso, con números subrayados en pluma roja, porque yo ya había visto lo que faltaba, transferencia tras transferencia, montos redondos, fechas repetidas, y al final una cifra que no se podía esconder, $2.700.000, $2.700.000. Así. Yo no lo inventé, yo lo vi. Esa mañana llegué temprano, con la espalda tiesa, con los pies hinchados dentro de unos zapatos que ya me apretaban, y la recepcionista no se levantó, solo me señaló una silla de plástico junto a la máquina de café, como si yo fuera una visita cualquiera, como si mi foto no estuviera en los pasillos, como si mi firma no estuviera en las escrituras del edificio. Esperé. 1 hora. El café salió aguado, frío. Lo tomé igual, porque la garganta se me cerraba y el estómago me hacía un nudo, y cuando por fin me dejaron pasar, la oficina de Mateo olía a loción cara y a papel nuevo. Había un cuadro grande con su nombre en letras metálicas, y la foto familiar con don Ricardo estaba volteada hacia atrás. Eso vi. Eso fue un mensaje. Mateo no se levantó. Mamá, ahorita no, me dijo, mirando la pantalla, ni agua. Yo abrí el folder sobre su escritorio. Las hojas temblaron. Falta dinero, dije. Él soltó una risita, una sola, como si yo estuviera contando monedas, y me respondió con esa palabra que ya me había dicho antes. Drama. No empieces con tu drama, mamá. Eso fue el golpe. Y luego vino el derrame, porque yo le señalé las fechas, los conceptos, la cuenta de destino. Le dije que esa cuenta no era de proveedores, que estaba a nombre de una empresa que yo no reconocía, y él se recargó en su silla, cruzó los brazos, y con voz baja me dijo que yo ya no entendía cómo se movía el mundo, que yo me quedé en otro tiempo, vieja. Así. Le pedí acceso al sistema. Eso lo maneja, Isabela dijo. Y entonces ella entró, sin tocar. Tacones, sonrisa dulce. Suegrita, me dijo. Traía un sobre manila, grueso, y lo dejó sobre el escritorio, tapando mis hojas del banco, y me dijo que el embarazo la tenía sensible, que yo debía cuidar mis palabras, que si la alteraba le podía pasar algo. Esa amenaza, envuelta en miel. Mateo no la contradijo. Yo me levanté. La silla rechinó. Caminé hacia la escalera interior, porque abajo estaba el archivo, y yo quería tocar los contratos, pero Isabela se paró enfrente de mí, en el primer escalón, y con una mano en el barandal me dijo en voz baja, «Usted ya no manda». Eso fue todo. Y entonces ella dio un paso hacia atrás, exagerado, como si alguien la jalara, y se dejó caer, y yo vi su brazo acomodarse para no golpearse de frente. Vi cómo soltaba un grito para un público que no estaba, y cuando yo quise bajar, Mateo me sujetó del brazo. «Fuerte. ¿Qué le hiciste?», me susurró. Mi brazo, con su mano. Arriba de la puerta estaba la cámara de seguridad, la que yo mandé instalar años antes, y ese día la lucecita roja estaba apagada, como un ojo cerrado. Yo pedí el video,
Mateo dijo que no había. Isabela gimió y dijo que yo la empujé. Y 2 días después ya había reporte médico, papeles con sellos, un abogado listo, y en el juzgado, ahora, todo eso se volvía verdad para los demás, porque sonaba ordenado, porque tenía lágrimas a tiempo, porque yo, con la boca seca, no encontraba el aire para explicar cómo una caída puede ser también una decisión. Mateo me volteó a ver otra vez, y en su mirada no había perdón. Había cálculo. Pensé en don Ricardo, su foto en mi cartera. Doblada, la toqué con el pulgar, sin sacarla, y me acordé de sus manos oliendo a café, de cómo me decía Elena, respira, cuando yo me preocupaba por un pago, por una deuda, por un camión retrasado. Él se fue antes. Y en esa banca dura, yo agradecí eso, porque si él hubiera visto a Mateo ahí arriba, acusándome con el traje que yo pagué, con el apellido que yo levanté, tal vez su corazón no habría aguantado. El juez habló. Yo escuché mi sentencia como quien escucha lluvia detrás de un vidrio. No lloré. No grité. Solo sentí el anillo en mi dedo. Pesado. Y en ese peso, entendí algo pequeño, concreto. La familia también firma papeles, también apaga cámaras, también inventa historias, y aún así deja huellas en los detalles, en los montos, en las fechas, en los silencios. Esa noche, de regreso en la celda, el calor volvió, el óxido volvió, yo volví a contar con la uña, y juré, sin decirlo, que un día yo también iba a llevar un folder. Pero esta vez, de pruebas. La sala de visitas olía a cloro y sudor viejo, a café recalentado en un termo de plástico, a metal caliente por el sol que pegaba en el techo, y yo llegué con la garganta seca, con la espalda rígida, con un número escrito en una pulsera que no era mi nombre, no era señora Castillo, era un número. El guardia me señaló una silla, de plástico. La jalé despacio porque una pata cojeaba, me senté, y sentí el borde duro marcándome los muslos. Luego empujaron una charola con 2 galletas quebradas y un vaso de agua tibia con tapa, como si hasta el agua necesitara permiso para tocarme. Ni el vaso era mío, ni la tapa. Mis manos se quedaron sobre la mesa, quietas. Del otro lado del vidrio apareció Mateo, saco claro, planchado, zapatos limpios, y detrás venía Isabela con un vestido caro y una bolsa de marca, como si entraran a un hotel, y no a este pasillo donde el aire se queda pegado a la piel. Isabela sonrió, demasiado. Mateo alzó la mano, y su gesto fue para los guardias, para la funcionaria, para cualquiera que pudiera darle importancia, no para mí, y yo recordé mi comedor, las navidades, la palabra familia, servida como pan caliente, y cómo yo me tragaba dudas para no romper la mesa. Aquí no había mesa, solo vidrio. La funcionaria dejó un folder frente a mí, del lado de adentro, y el folder traía una etiqueta blanca pegada con cinta, Castillo, trámite. Mi apellido en etiqueta, como frasco ajeno. El guardia me empujó una libreta de registro por debajo de la mesa, una hoja rayada con columnas, hora, nombre, firma, y arriba alguien había escrito mi número con marcador. Yo firmé donde me señalaron, y el bolígrafo raspó como si el papel fuera lija. Luego me pidieron la huella del pulgar en una almohadilla de tinta reseca, y el negro se me quedó pegado en la piel, manchándome el borde de la uña. No era visita, era control. Y pedí ir al baño. El guardia dijo que esperara, y me quedé apretando las rodillas. La funcionaria dejó, junto al folder, un sobre transparente con grapas, y adentro venía una copia certificada del fideicomiso, con la fecha 12 de marzo, con la firma de don Ricardo al final, esa letra inclinada que yo conocía, y en la página 2 había una cláusula subrayada en amarillo, transferencia irrevocable, y más abajo, en letras pequeñas, decía que el beneficiario inmediato sería una cuenta operativa, con terminación 4481, ejecutable, el mismo día de mi firma. Irrevocable. Esa palabra. La leí 2 veces, y el estómago se me apretó porque no era un préstamo, no era temporal, era un portazo legal con tinta y sello, y ellos lo sabían. Por eso Mateo no me dejó leer todo, por eso Isabela hablaba de descanso, por eso la pluma apenas escribía, como si quisieran que mi mano corriera sin pensar. Toqué el vidrio, frío, y recordé la última vez que don Ricardo y yo fuimos al notario, el olor a papel nuevo, su mano apretando la mía debajo de la mesa, y su voz diciendo, esto es para cuidarte, y ahora esa misma protección estaba siendo usada como cuchillo. Mateo habló sin rodeos. Mamá, necesitas firmar hoy. Su voz no tembló, nada. Isabella se limpió la comisura del ojo con un pañuelo nuevo, blanco, sin una sola mancha, y yo vi sus uñas largas sosteniéndolo con cuidado, como si el llanto fuera un accesorio. Es por el bien de todos, dijo, viene auditoría, y tú no puedes aparecer. No, dijo mamá,
dijo tú. Mateo levantó una hoja para que yo la viera, y la hoja tenía sellos, letras grandes, y la palabra fideicomiso arriba, y ahí, con ceros ordenados, estaba el monto, $4 millones. Así, 4,000,000 dólares estadounidenses, con fecha al pie, y un espacio esperando mi mano, y mis dedos se entumieron, no de susto, sino de ese cansancio que se te mete en las articulaciones cuando te piden que entregues lo único que todavía te pertenece. Yo respiré lento. ¿A dónde se va?, pregunté. Mateo hizo una mueca de paciencia. A una cuenta operativa, de la empresa, para proteger el capital. Si no se mueve el dinero nos congelan, se cae todo, y entonces sí dejas a mucha gente sin trabajo. Ahí estaba la culpa. Bien puesta. Isabel asintió, apretando los labios. No queremos pleito, murmuró. Esto es un trámite, firmas, y ya descansas, ya dejas de pelear. Descansas. Como si estorbara. Me pusieron una pluma de plástico transparente, atada con una cadenita a la base, y cuando la tomé estaba caliente, la probé en un papel de desecho y la tinta salió apenas, una raya débil, como si hasta la pluma me negara fuerza. El guardia tosió. Atrás. Yo no me moví. ¿Quieren que firme la transferencia de un fideicomiso que tiene mi nombre y el de don Ricardo?, dije, a una cuenta que ustedes manejan. Mateo sonrió poquito. Temporal, mamá. Cuando pase la auditoría se regresa. Temporal. Esa palabra. Temporal fue. Solo firma. Temporal fue. Yo me encargo. Temporal fue cuando los estados de cuenta dejaron de llegar a mi correo. Temporal fue la cámara apagada, y yo sentí en la nuca el sudor bajándome lento, pegándose al cuello del uniforme. Bajé la vista. En el folder había más hojas, anexos, páginas numeradas, y vi un sello notarial en relieve. Vi una carta de instrucción al banco. Vi una referencia a una cuenta con números largos, y abajo, una línea. Firma de la fideicomitente. Esa era yo. Un renglón. Isabella se inclinó hacia el vidrio. Mire, suegra, ya no haga esto pesado, ya sufrió mucho, ya no es la misma, firmarla va a ayudar. No es la misma. Eso dijo. El ventilador del techo zumbaba lento, inútil, moviendo el aire en círculos, y en ese ruido me acordé de mi escritorio de casa, del folder café, de los separadores, de mi letra ordenada, de cómo yo aprendí que el desorden cuesta caro, y aquí el desorden era intencional, era una trampa con papeles limpios. Entonces se abrió la puerta del fondo, y entró Sofía. Traje negro, corte firme, cabello recogido, rostro sin sonrisa, pasos seguros, tac, tac, tac sobre el piso, y cada tac era una distancia más, como si alguien hubiera puesto una regla entre ella y yo. Sofía no me miró primero. Miró a Mateo, se paró a su lado, como parte del cuadro, y yo tragué saliva porque mi garganta se cerró, porque yo todavía esperaba un gesto pequeño, un aquí estoy, aunque fuera con los ojos. Sofía habló sin saludo. Firma, mamá dijo. Resistirte solo te va a lastimar más. Frase corta, peso grande. Busqué en su cara una grieta, un guiño, una señal, y encontré frialdad, pero sus dedos, sobre el folder, estaban tensos, como si sostuvieran algo que no se podía soltar. Mateo aprovechó. ¿Ves? Hasta Sofía lo entiende, dijo. No hagas esto difícil. Isabella soltó un suspiro. Gracias, Sofía. Sofía no reaccionó. Solo me miró al fin, directo, y su mirada fue como aguja, fina, insistente, y yo sentí una costura apretándose dentro del pecho, no como grito, sino como decisión. Yo sonreí, despacio. Mateo frunció el ceño, porque mi sonrisa no era rendición, era aviso, y acerqué la pluma al papel sin tocarlo, dejando que vieran que yo entendía el juego, que yo veía la jaula escondida en una firma. Mañana, dije. Mañana van a saber cómo se ve un error. Isabella se quedó quieta. Un segundo. Mateo apretó la mandíbula. El guardia golpeó la mesa con los nudillos y señaló el reloj. Un reloj barato con manecillas torcidas, y el tiempo se volvió un empujón. Mateo juntó los papeles rápido, como quien guarda un arma, y antes de irse, sin cámaras, me soltó. Aquí adentro no eres nadie. Eso sí entró. Derecho. Isabela acomodó su bolsa. Ya veremos cuánto te dura. Sofía fue la última. Se quedó atrás un momento, y cuando los guardias ya me levantaban, Sofía se acercó al vidrio, tanto que vi una vena pequeña latiendo en su sien, y su mano derecha tembló apenas, como hoja cuando pasa un camión. Casi nada, pero fue. Ella no dijo, nos vemos mañana. Solo dijo una palabra, adiós. Así, final. Y cuando se volteó, apretó el puño dentro de la manga, como clavándose las uñas para sostener una máscara, y yo me quedé con la pluma en la mano, caliente, inútil, sin firmar, con ese adiós metido en el oído. Entendí,
en silencio, que alguien estaba actuando demasiado cerca del fuego, demasiado cerca de Mateo, demasiado cerca de Isabela. Esa noche, en la celda, con el número en la muñeca, repetí esa palabra una y otra vez, hasta que dejó de sonar a despedida. Y empezó a sonar a señal. Me despertaron antes del amanecer, con una luz blanca. El foco zumbaba, como mosquito. Me dijeron que me levantara, que doblara la cobija, que entregara el uniforme, que no volteara, que caminara derecho, y yo obedecí con esa paciencia de 2 años, con las rodillas duras, con la espalda entumida, con la garganta reseca por el polvo que siempre se queda en la lengua. Hoy, me dije, hoy era el día 730. En la oficina de salida olía a papel húmedo y a tinta vieja, a café quemado en un vaso de unicel, y el ventilador de pared movía el aire caliente como si lo empujara con desgano. Yo me senté, frente a una mesa, manchada de marcadores, y una mujer con uñas pintadas me pidió mi nombre. Lo dijo mal, lo repitió, lo volvió a decir mal, y al final escribió Castillo con una C chueca, como si mi apellido fuera cualquier cosa. Casi no la corregí, casi. Me dieron una bolsa transparente, arrugada. Dentro venían mis cosas, un anillo viejo, opaco, con un rayón en el borde, la llave sola de una casa que yo no había visto en 2 años, y $12 en billetes doblados, uno de 10, uno de 1, 2 monedas que sonaban como si se burlaran, todo junto, revuelto, sin respeto, como cuando alguien vacía una charola y dice, tome, eso fue, mi regreso al mundo. Me pidieron una firma, otra. La pluma estaba amarrada con una cadenita, como si yo fuera a robármela, y la tinta se me cortó a la mitad del apellido. Tuve que repasar, y el guardia detrás de mí soltó un suspiro impaciente, ese sonido pequeño, seco, que te recuerda que aquí tu tiempo no vale. Mi mano tembló un poco, nada más. Pensé en mi casa, en el orden, en cómo una llave, por pequeña, es poder, y aquí me entregaban una sola, sin llavero, como un hueso. Me hicieron pasar por un pasillo largo, y el piso de cemento me devolvía el calor por la suela. Mis pies ardían, y por un momento pensé que yo ya no iba a saber caminar afuera, porque adentro el paso se hace corto, medido, se hace chiquito para no llamar la atención, y afuera el mundo camina grande. La puerta de metal apareció al final, alta. Antes de abrirla, un guardia me miró de arriba abajo. No hagas show, me dijo, como si yo fuera la del show. Me abrieron, y el sol me golpeó. No fue bonito, fue duro. Me pegó en la cara como una palmada caliente. Me hizo cerrar los ojos, me hizo lagrimear sin permiso. Y el aire de afuera olía a gasolina, a polvo de calle, a perfume caro mezclado con sudor, a pan de una tiendita cercana, a vida que no se detuvo mientras yo contaba líneas en una pared. Di un paso, luego otro. Las cámaras me esperaban. Micrófonos con logos. Luces, gente hablando encima de gente, preguntas que no eran preguntas. Fue culpable, se arrepiente, va a demandar, y yo escuchaba mi nombre en bocas ajenas, deformado, repetido, convertido en algo que se vende. Soy una mujer, de 70 años, y aún así me empujaban con palabras. Apreté la bolsa contra mi pecho, plástico caliente. Entonces lo vi. Mateo. Ahí estaba, perfecto. Traje claro, sonrisa ensayada, un ramo enorme de rosas blancas, tan grande que parecía funeral, y cuando se acercó, levantó el ramo como escudo, como escena, como mira qué buen hijo, y las cámaras giraron hacia él. Bienvenida a casa, mamá dijo, fuerte, dejemos el pasado atrás. Pasado, dijo, como si 2 años se borraran con flores. Isabella apareció a su lado, tacones, lentes oscuros, se los quitó despacio cuando vio las cámaras, se llevó una mano al pecho, y dijo con voz temblorosa, mamá, yo solo quiero paz, mamá, así. Yo no me acerqué, no tomé flores, caminé, derecho, sin mirar el ramo. Pasé junto a Mateo como si fuera una caseta de cobro, de esas donde uno solo baja la velocidad y sigue, porque lo importante es llegar, no quedarse a discutir. Escuché un mire y risas nerviosas. Mateo se movió rápido, se puso a mi lado, y su mano se estiró y me agarró la muñeca, fuerte. Su dedo presionó donde la piel es más delgada, donde el pulso se siente, y su voz bajó, ya no era para la televisión. No hagas esto, me susurró, te conviene cooperar. Eso, en mi oído. Me quedé quieta, un segundo, sentí mi corazón. En la muñeca, miré alrededor, las luces, los ojos, los micrófonos, todo esperando un gesto, una lágrima, un escándalo, y ahí, con mi bolsa transparente pegada al cuerpo, con el anillo viejo en el dedo, con la llave sin etiqueta, yo hablé, bajo, claro. Suéltame, dije. Mateo apretó. Mamá, por favor, murmuró.
Y ese por favor sonó como amenaza envuelta. Levanté la barbilla. Suéltame, o voy a gritar, dije, y dejé que mi voz subiera lo justo. Voy a gritar para que vean que me estás agarrando. Silencio. Un parpadeo colectivo. Mateo soltó. Rápido. Volvió la sonrisa. De inmediato. Solo quería ayudarla, dijo en voz alta. Isabela sollozó. A tiempo. Yo seguí caminando. Mis piernas temblaban, pero caminaban. El sol me pegaba en la nuca, el sudor me corría por la espalda, y cada paso era como arrancar una raíz del piso, porque el cuerpo todavía no sabía que era libre, el cuerpo todavía pedía permiso. Entonces escuché un motor. No como los demás. No, era un sonido suave, pesado, y el murmullo de la prensa se partió cuando un coche negro, brillante, largo, se acercó despacio, sin prisa, como si el mundo tuviera que abrirle paso. Un Rolls Royce. Lo reconocí por el brillo, por la calma. Se detuvo justo a mi lado. La puerta trasera se abrió, y un hombre bajó primero, traje oscuro, camisa impecable, zapatos sin polvo. Miró a Mateo con una serenidad que no pedía permiso. Luego caminó hacia mí, se acomodó el saco, y su voz salió limpia, sin necesidad de gritar. Señora Castillo, dijo, soy Diego Navarro. Mi apellido, bien dicho. Me extendió una carpeta negra, de esas que cierran con imán, y en la esquina venía un sello discreto. Yo la tomé con dedos torpes, sentí el cuero suave, y ese contraste me mareó, como si mi piel recordara la seda de antes. Diego abrió la puerta del coche. Y esperó. Todo está listo, me dijo, apenas moviendo los labios. No diga nada aquí. Yo no pregunté. No era momento. En el asiento, antes de que Diego cerrara la puerta, me entregó también un sobremanila, delgado, con mi nombre completo escrito a máquina, y dentro venía mi acta de liberación con sello y firma, la fecha marcada en azul, y una hoja de inventario, donde el penal confirmaba, con letras frías, que mis pertenencias eran un anillo, una llave, $12, 00, como si toda mi vida cupiera en 3 renglones. Yo pasé el dedo por ese listado, sentí la tinta levantada, recordé mis cajas fuertes, mis carpetas y mis archivadores, recordé los recibos de nómina, las facturas de harina, las firmas de don Ricardo, y me prometí no perder un papel más. Dentro del coche olía a cuero nuevo, nada de cloro, nada de óxido, y al entrar, el aire frío me tocó la cara, me secó el sudor de la frente, me calmó la piel, y por primera vez en mucho tiempo sentí un silencio distinto, un silencio que no era castigo. Mateo se quedó afuera, con sus rosas, Isabella se quedó con su mano en la boca, actuando. Vi sus caras por la ventana, pequeñas, deformadas por el vidrio, y en la carpeta negra que yo sostenía, mis dedos rozaron una hoja doblada, papel grueso, y alcancé a leer, sin abrir del todo, poder notarial, representación, fecha, papeles. Otra vez, pero ahora estaban de mi lado. El coche avanzó, las cámaras corrieron detrás un momento, luego se quedaron, porque el mundo no alcanza un Rolls Royce cuando decide irse, y yo, con la bolsa transparente en las piernas, con mis $12 todavía doblados, con la llave sin etiqueta, respiré despacio. No miré atrás. No era orgullo, era límite, y mientras el portón de la prisión se hacía pequeño en el espejo, entendí algo, con la garganta todavía seca, con los dedos manchados de tinta vieja, con el anillo flojo en el dedo. Ellos prepararon su escena. Yo también. Y lo que viene no va a ser para las cámaras. El elevador subió sin ruido, demasiado suave. Yo apretaba la bolsa transparente contra las piernas, y mis dedos seguían oliendo a tinta vieja, aunque el aire aquí arriba olía a perfume limpio, a tela recién planchada, a madera pulida que no conoce el cloro. La puerta se abrió, y el mundo cambió. El muchacho del lobby me miró la muñeca, como buscando una pulsera, luego miró a Diego, y a mí me dejó como se deja una maleta al lado, sin mala intención, solo con prisa. Yo no corregí nada, solo caminé. En la puerta del penthouse, Diego pasó una tarjeta. VIP. La chapa respondió como si me reconociera más que la gente. Entré, y vi la ciudad. Las ventanas eran enormes. El cielo de octubre estaba claro, pero yo no miré los sillones ni las flores. Yo miré el baño, porque mi piel traía encima el penal, la ropa traía encima el penal, y una siente que los demás lo ven aunque no lo digan. Diego dejó una bata blanca sobre la cama. Tenía una etiqueta. No era mi nombre. Decía, Housekeeping. Eso dolió. La bata me quedó grande, como el anillo. Antes de ir al baño, vi una charola en la cocina, una botella de agua con etiqueta dorada y un papelito sujetado con clip. Minibar, tarifa, y abajo una lista de precios con números grandes, como si aquí todo tuviera costo inmediato. Hasta un agua. Y recordé el vaso tibio del penal con tapa. Recordé que allá te dan lo mínimo como castigo, y aquí te ofrecen lo mínimo como negocio,
y en los dos lugares una termina pidiendo permiso. Sonó el timbre. Abrí apenas. Una muchacha con uniforme dejó una tarjeta en mi mano. «Firma aquí, por favor», para confirmar que recibió la habitación en buen estado, dijo, y su sonrisa era correcta, pero sus ojos se fueron a mi bolsa transparente, a mis uñas cortas, a mi anillo flojo. Yo tomé la pluma, y me tembló. Firmé. Chueco. Listo, dije. Ella arrancó la hoja con rapidez, como si me quitara una prueba, y al irse cerró sin mirar, dejando el olor de su perfume en el pasillo. Me metí al baño. Cerré la puerta. El espejo me devolvió una mujer que yo conocía y no conocía, pómulos más marcados, piel reseca, canas sin cuidado, y una mirada que se sostuvo sola, sin aretes, sin collar. Abrí la regadera. El agua tardó un segundo. Luego cayó caliente, muy caliente. Me quedé debajo, sin moverme. El vapor se metió en la nariz, y por primera vez en mucho tiempo el olor no fue metal, ni sudor ajeno, ni jabón barato, sino agua limpia, caliente, insistente, como si quisiera arrancarme capa por capa. Me ardió la espalda, me ardieron los hombros, no me aparté. Me tallé los brazos con las uñas, fuerte, hasta sentir la piel roja. Me tallé el cuello, detrás de las orejas, el cuero cabelludo, como si el penal estuviera pegado ahí, como una película que no se desprende. Mi garganta se cerró, y el agua me pegó en la boca. Fue entonces, ahí, permití una cosa, solo una. Apoyé la frente contra la pared de mármol, fría y lisa, y el sonido del agua escondió mi respiración. Y pensé en don Ricardo, en su camisa blanca doblada en el tercer cajón, en el olor a café que se le quedaba en los dedos, en cómo se quedaba quieto cuando yo hablaba de cuentas, y solo decía, «Tú siempre ves lo que otros no ven». Él ya no estaba. La mano me tembló, muy poco, y por primera vez en 2 años, el llanto salió sin ruido, mezclado con el agua, sin palabras, solo con el cuerpo aflojándose un instante, como cuando una suelta una caja pesada que cargó demasiado tiempo. Cerré la llave. El silencio volvió. Me sequé con una toalla gruesa, blanca, y mi dedo se quedó en la costura, buscando una inicial, buscando algo que dijera, «Esto es tuyo», y no encontró nada. Salí. Y el aire frío me erizó la piel. Sobre la cama estaba el traje. Negro. Saco, blusa de seda, pantalón, y un par de zapatos sin polvo, junto con una carpeta delgada, y una tarjeta con mi nombre completo impreso. Elena Castillo. Ahora sí, mi nombre. Me vestí despacio, abrochando botones con dedos torpes, sintiendo el peso del saco en los hombros, como una armadura, no por lujo, sino por postura, por recordarle al cuerpo que todavía puede pararse recto. Diego tocó la puerta. 2 golpes. «Cuando esté lista, señora, pasamos a la sala», dijo. «Señora, bien dicho». Caminé hacia la sala de juntas del penthouse, una mesa larga, pantallas apagadas, una cafetera, tazas alineadas, y en un rincón un bote de basura abierto con un sobre roto donde mi apellido estaba mal escrito. Castillo. Eso dolió. Otra vez. Margarita Thompson ya estaba ahí. Sentada, su espalda estaba derecha, y sus manos no temblaban, manos de quien ha firmado cosas feas, y no se quiebra. Llevaba un vestido sencillo, y una mirada que no se pierde en detalles, sino que los cuenta. Se levantó, me extendió la mano. «Señora Castillo», dijo, «soy Margarita». Su piel estaba tibia, firme. Nos sentamos. Diego abrió una laptop. El brillo iluminó la mesa. Margarita puso un folder grueso frente a mí, con separadores, fideicomiso, accionistas, bancos, órdenes, notaría, papeles, muchos. Diego deslizó hacia mí una hoja con sello azul. Resolución de congelamiento preventivo. Fecha, 8 a.m. Leí, despacio. La hoja decía que, por instrucción de la accionista mayoritaria, Elena Castillo, y con base en el poder notarial vigente y las cláusulas del fideicomiso de don Ricardo Castillo, se solicitaba el congelamiento inmediato de cuentas personales y corporativas vinculadas a Mateo Castillo, incluyendo la cuenta operativa principal de la empresa, hasta nuevo aviso, por riesgo de disposición indebida y por auditoría interna en curso. Mi nombre en un sello, mi firma en copia. Eso no era emoción, era mecanismo. Margarita señaló otra página, un reporte bancario. Había una lista de cuentas, números largos, y al lado, estatus, bloqueada, hora, 83, 85, 87. Yo pasé el dedo por las horas, y pensé en Mateo afuera del penal, con sus rosas blancas, creyéndose dueño del aire, y a las 8:05, sin saberlo, se le cerró una puerta invisible. Margarita habló sin adornos. A las 8:10 intentó mover dinero desde la app, tenemos registro, y a las 8:12 intentó retirar en un cajero en Polanco, también falló. Cajero. Ahí estaba.
En otra hoja había una captura impresa. Transacción declinada. Monto solicitado, 5,000 pesos. Y debajo, saldo disponible, $240 estadounidenses. 240, nada más. Yo no sonreí, no aún, porque yo sé lo que es estirar una semana con frijol y arroz, lo que es vender joyas para pagar un médico. Y no quería celebrar la pobreza de nadie, pero sí quería que entendiera el peso de una llave, el peso de una firma, el peso de creer que una madre no ve. Margarita empujó hacia mí un recibo de notaría, con fecha y folio, y en el concepto decía, modificación de beneficiarios, y al lado, un WhatsApp impreso con la foto de Mateo, donde le escribía a Isabela, en cuanto salga, que firme, y si no, la presionamos con prensa. Presionamos. Así. Yo leí esa palabra, y mi boca se secó. Diego me ofreció agua, en vaso de vidrio. El agua estaba fría, limpia. No vamos a gritar, dije. Mi voz salió baja. Pero firme. No respondió Margarita. Solo vamos a cerrar llaves. Diego cambió de pantalla, y aparecieron flechas de transferencias, fechas repetidas, y la cifra de 2,7 millones marcada en rojo, con el nombre de una empresa fantasma, y al lado, el nombre de Isabela como autorizada secundaria. Yo miré, y entendí. No en teoría, en números. 2 años yo conté días, ellos contaron dinero. Margarita me dio una hoja final, reunión de consejo, lunes, 9 a.m. Y medidas propuestas, bloqueo de firmas, suspensión de poderes, auditoría forense y notificación al banco corresponsal en Estados Unidos. Yo sostuve la pluma, esta vez era mía, la sentí ligera, diferente. Afuera, la ciudad seguía, adentro, el aire era quieto. Yo respiré, y asentí. Hoy dije, se acaba el acceso. Nadie aplaudió, nadie lloró. Solo escuché el clic suave de Diego cerrando el folder, como una puerta cerrándose sin golpe, y yo supe, con el anillo flojo en el dedo, con la piel todavía caliente por el agua, que el infierno de afuera ya estaba empezando, y esta vez no estaba yo sola. Esa noche, antes de dormir, puse los $12 sobre la mesa de noche, junto a la llave, y al lado la carpeta con sellos, y vi 3 cosas pequeñas que decían lo mismo, sin levantar la voz. Mañana, ellos van a sentirlo. Todo tiene dueño. Y todo deja rastro. La sala de juntas tenía vidrio por todos lados, y aún así, se sentía cerrada. El aire acondicionado me pegaba en los brazos como trapo frío, pero mi espalda seguía caliente por dentro, por el recuerdo de Mateo apretándome la muñeca frente a las cámaras, por esa palabra de Sofía, adiós, que me quedó en la boca como pastilla amarga. Sobre la mesa había una canasta con panecillos, y una tarjetita. Decía, bienvenida señora Castillo. Otra vez, mal. La tarjetita estaba amarrada con un listón, como si el error fuera un adorno, y yo la volteé despacio, sin decir nada, pensando en cómo una letra cambiada puede parecer poca cosa, hasta que la ponen en un acta, en un banco, en un juzgado, y entonces la letra te borra. Margarita entró sin prisa. Traía una carpeta bajo el brazo. Diego ya estaba sentado, con la laptop abierta, el teléfono en silencio, la mirada puesta en la puerta como quien escucha sin voltear, y yo me acomodé el saco, porque el frío me estaba entumeciendo los dedos, y sin dedos firmes no hay papeles firmes. Margarita puso algo sobre la mesa. No era folder, era un sobre viejo, color crema, arrugado en las esquinas, con manchas de humedad, como si hubiera vivido en un cajón demasiado tiempo. Encima, a mano, con tinta azul, solo una letra, S. Mi garganta se cerró. Un poco. Margarita no explicó de inmediato, solo empujó el sobre hacia mí, y su uña golpeó la madera 2 veces, tac, tac, como marcando un ritmo para que yo respirara. Llegó anoche, dijo, a la suite de servicio, lo dejaron debajo de una charola, como si fuera una cuenta. Cuenta, así lo trataban. Yo tomé el sobre con cuidado, sentí el papel áspero, el borde pegajoso donde alguien lo cerró con saliva, y en ese gesto simple vi a Sofía, no con traje negro, sino de niña, sentada en mi cocina, mordiéndose la punta del lápiz, cuando no entendía. Yo lo abrí, lento. Dentro había una memoria USB, negra, sin marca, sin llavero, solo un pedazo de cinta transparente pegada, y encima, otra vez, la letra S. Yo la puse sobre la mesa, como si quemara. Diego conectó la USB a un adaptador, con guantes delgados, y la pantalla mostró carpetas con fechas, capturas, audios cortos, archivos PDF con sellos. Margarita me miró. Si esto es real, señora, no es solo robo, dijo. Es fabricación, es compra, es cadena, cadena, esa palabra. Diego abrió el primer archivo. Transferencias, 2023-2025. Salieron filas y filas, con montos, bancos, referencias,
y una columna con autorizado por, donde se repetía el nombre de Mateo, y a veces el de Isabela, y al final, un resumen con la cifra total, marcada en rojo. 700 dólares estadounidenses. Yo ya conocía esa cifra. Pero aquí estaba desnuda. El archivo siguiente se llamaba Juez, Chat. Aparecieron capturas de WhatsApp con un contacto guardado como leak, R. Mensajes cortos, fríos, con frases como, se entrega hoy, queda listo el acuerdo, necesito la firma, y entre esos mensajes, una foto de un sobre amarillo con dinero y una captura de una transferencia en pesos, con fecha y hora, a una cuenta a nombre de un despacho. Mi estómago se hundió. No fue una caída, fue peso. Diego imprimió algunas páginas, y el sonido del papel saliendo. Shh, 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 shh. Me recordó las copias del juzgado, esas hojas calientes que te entregan como sentencia, y yo pensé que mi hijo no solo me empujó con palabras, me empujó con dinero, con recibos, con contactos, con sellos. Margarita abrió otro folder digital. Historial, cámara. Ahí estaba, en texto, un reporte técnico, donde se veía que la cámara de la oficina no se descompuso, que alguien entró al sistema a las 9:12 y la puso en modo mantenimiento, luego borró el registro de actividad, y a las 09:18 Isabela cayó, y a las 9:21 el sistema volvió a encender. Yo vi la hora. Y recordé el olor de la oficina. Sofía hizo esto, dijo Diego. Lo hizo desde adentro. Yo apreté el anillo, flojo. No sabía si llorar. No todavía, porque la evidencia seguía. Margarita abrió una carpeta llamada Peritajes. Había estudios, notas de una clínica privada y un informe que hablaba de un producto para control de peso, de origen incierto, comprado en línea, con ingredientes no declarados, con riesgos de presión y desajustes hormonales. Y debajo, una línea que me golpeó sin ruido. Uso documentado 48 horas previas a evento de pérdida gestacional. 2 días antes. 2. Yo me quedé mirando esas palabras, y el cuerpo se me enfrió, porque Isabela no fue víctima de una caída, fue directora de su escena, y había evidencia de compras, capturas del cargo en tarjeta, una factura digital con la fecha y el monto, y una conversación donde ella le decía a una amiga, con esto bajo rápido, y luego ya ves lo que hago. Eso fue. Eso. Margarita no me miraba, miraba mis manos, y yo solo respiré, una vez, 2 veces, y pensé en Sofía diciendo adiós con la mano temblando, y entendí el mensaje. No era despedida, era alarma, era cuidado. ¿Dónde está ella?, pregunté. Mi voz salió ronca. De Zelda. Diego bajó la mirada. Sigue allá, dijo, en la empresa, moviéndose como si estuviera del lado de Mateo, entrando a juntas, sonriendo lo justo, sacando fotos de pantallas, grabando audios con el teléfono dentro del bolso. Yo imaginé a Sofía en una sala elegante, con café caliente, fingiendo frialdad mientras por dentro se le apretaba el pecho, y me acordé de cuando me decía que no le gustaban los gritos, que le dolía el estómago cuando la gente se peleaba, y yo le prometía calma. Y míranos. Margarita sacó del sobre un papel doblado que venía pegado al fondo con cinta. Una nota. La letra era de Sofía. Yo la conocía. Si lo abres ya estás afuera. No me nombres. No me llames. No me defiendas. Solo guarda. Lunes. Lunes. Otra vez. Yo me quedé con esa nota en la mano, y el papel tembló un poco, porque la tinta, en un pedazo tan pequeño, cargaba 2 años de trabajo escondido. 2 años de tragarse palabras, de decir sí, cuando quería decir no, de mirarme fría frente a Mateo, para que Mateo creyera que la había ganado. Sofía no me traicionó. Se sacrificó. La tarjetita del pan seguía ahí, con mi apellido mal, y yo la tomé y la rompí despacio por la mitad, sin dramatismo, solo para no verla más, y los pedacitos quedaron como nieve falsa sobre el vidrio. Esto no sale de aquí, dije. Margarita asintió. Nadie la va a mencionar, dijo. Y si alguien pregunta, diremos auditoría externa, banca, regulación. Diego abrió el calendario en la pantalla. Consejo. Lunes. 9. Vamos a entrar con esto impreso, foliado, certificado donde se pueda, explicó. Transferencias con estados de cuenta, chats con peritaje de origen, reporte técnico de cámaras y una solicitud formal para suspender poderes de firma de Mateo, por riesgo reputacional y por posible delito financiero. Delito. Ya estaba escrito. Yo toqué la USB con la punta del dedo. Fría. Y Sofía, dije, y la frase se me quedó incompleta. La sacamos después, respondió Margarita. Primero se cierra la puerta, luego se le da salida. Yo asentí. No había prisa, había orden. Me levanté, caminé a la ventana,
Vi los carros abajo como puntos, vi la ciudad que no sabía mi nombre ni mi número, y por primera vez desde el juicio sentí que el piso no se movía, que el mundo se acomodaba, porque la verdad, cuando tiene archivo, fecha, monto y sello, ya no necesita gritar. Antes de salir de la sala, Margarita me pasó una hoja de confidencialidad, papel con letra chiquita, donde se indicaba que cualquier filtración ponía en riesgo a la fuente, y yo firmé con calma, viendo mi firma encima de una línea, pensando que ahora esa línea protegía a mi hija, no a ellos. Cuando regresé al pasillo, una empleada ya había movido mi bolsa transparente a un rincón, lejos del sillón, y sobre la mesa del bar dejó un letrerito que decía, objetos personales, como si mi vida siguiera siendo una caja aparte, y en el baño encontré mi jabón tirado en una charola con la palabra guest, invitada, en mi propia historia. Esa noche, volví a la habitación, puse la USB dentro de la carpeta negra, la carpeta dentro de la caja fuerte, y la llave de la caja fuerte en el bolsillo interior del saco, donde antes guardaba un pañuelo, y me senté en la orilla de la cama sin deshacerla, escuchando el zumbido suave del aire, pensando en Sofía en la boca del lobo, con su mano temblando para que yo lo notara. No dormí mucho, solo lo suficiente para saber una cosa. El lunes no era una reunión. Era una puerta. El mantel era blanco, demasiado blanco, copas delgadas, cubiertos pesados, una vela alta en el centro, y ese olor a pan tibio y a perfume caro que se mezcla con el humo de la cocina, como si el dinero también tuviera aroma, limpio por fuera, rancio por dentro. Yo no estaba sentada ahí, pero estaba, porque esa noche Mateo ofrecía una cena en uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México, intentando convencer a inversionistas de poner $22 millones, una cifra que se dice fácil, pero que pesa como caja fuerte, y lo hacía para tapar un hueco que no era del mercado, era de manos, de firmas, de transferencias con referencia falsa, un hueco de 2.7 millones, con nombre. Yo me quedé en el penthouse, con el saco negro sobre los hombros, con una taza de café que se enfrió en mi mano, mirando el reloj, porque cuando una aprende a vivir con papeles, también aprende a medir la hora exacta en que todo se voltea. A las 8:30, dijo Margarita. Diego me dejó la carpeta abierta, el comunicado impreso con letra grande, y un listado de medidas ya notificadas al banco, retiro de poderes, suspensión de líneas, congelamiento preventivo, todo con fecha y sello, todo listo para que nadie pudiera decir, no sabía. Mientras tanto allá, Mateo sonreía. Levantaba su copa, decía futuro, decía innovación, decía crecimiento, y su voz caía suave sobre la mesa como vino caro, y yo me acordé de mi cocina antigua, del olor a café recalentado, de cómo él, de niño, mojaba galletas en leche, y ahora mojaba promesas en una mentira. Isabella estaba a su lado, brillando. Un mesero ofrecía pan y Mateo ni lo miraba, solo chasqueaba los dedos, ese gesto pequeño que yo conocía, porque fue el mismo gesto que me lanzó cuando yo pedí estados de cuenta, cuando yo pregunté por el fideicomiso, cuando él me llamó drama con la boca cerrada. La cena terminó. Llegó la cuenta. No era solo comida, era escena. $1,200, vino, postres, servicio, y el mensaje escondido. Yo puedo, yo mando, yo pago, porque a Mateo le gustaba que el mundo lo viera con esa tarjeta negra, como si un plástico pudiera convertirlo en hombre. Mateo sacó la tarjeta, la levantó despacio. Seguro. El mesero la tomó con 2 manos, se fue, volvió, y su sonrisa ya no era igual. Disculpe, señor, fue declinada, esa palabra. Mateo soltó una risa corta, como si el mundo estuviera equivocado. Otra vez ordenó. El mesero obedeció, regresó. Disculpe, declinada. Los cubiertos dejaron de moverse. Un segundo. Isabela tomó agua con manos firmes, pero sus dedos apretaron el cristal, y Mateo ya no miró a los inversionistas, miró su teléfono, rápido, como quien tapa un hoyo con la palma. Marcó al director financiero. ¿Qué hiciste?, dijo sin saludo. Mi tarjeta no pasa. La voz del CFO salió del altavoz, cansada, limpia, como quien ya se rindió a la verdad. Señor, desde las 8 de la mañana, la señora Castillo retiró poderes, congeló cuentas, suspendió líneas, el banco confirmó el bloqueo. No puedo autorizar nada. Mateo se quedó quieto. Su cara cambió. Sin máscara. ¿Qué señora Castillo?, escupió. Yo soy Castillo. Y el CFO dijo lo que a mí me negaron 2 años. Lo dijo sin gritar, con una frase que es pura ley. La accionista mayoritaria es ella. Eso cayó sobre la mesa. Los inversionistas se miraron entre sí. Esa mirada que no necesita palabras, la mirada de riesgo, de mentira, de salida. Y yo supe que a Mateo se le estaba rompiendo el piso, no por dolor, sino por vergüenza pública. Isabella apretó su rodilla bajo el mantel, fuerte. El mantel blanco escondía patadas pequeñas,
de esas que se dan en silencio para que nadie vea el pánico, y yo recordé mis propios silencios, mi manera de tragarme todo para no manchar la mesa familiar. A las 8:35, cambiaron el canal de la televisión del restaurante, y ahí aparecí yo, en vivo, mi cara en una pantalla grande, mi voz saliendo en un lugar donde yo no estaba, pero donde mi apellido era el plato principal, y yo dije despacio, con las manos quietas sobre el atril, sin adornos: «Buenas noches. Soy Elena Castillo, accionista mayoritaria del Grupo Castillo. A partir de hoy iniciamos una reestructuración inmediata, una auditoría forense y una investigación interna sobre irregularidades financieras en los últimos 24 meses. Irregularidades, en público. No dije Mateo, no dije mi hijo. Dije documentación, responsables, protección de empleados, cero tolerancia, y cada palabra, por simple, llevaba detrás un archivo, una fecha, un monto, un sello, y eso es lo que hace que el mundo te crea». En el restaurante, Mateo se levantó de golpe. La silla chilló, fuerte. Quiso apagar la televisión, pero el control estaba lejos, y el gerente no se movió, porque cuando alguien huele problema, se hace estatua. El mesero dejó la cuenta sobre la mesa. Como sentencia, blanca. Los inversionistas se levantaron uno por uno, sin escándalo, sin gritos, sin insultos, solo con frases cortas que son peores que un golpe. «Luego hablamos. Necesito revisar. No es el momento». Cada frase fue una puerta. Isabella intentó sonreír. «Es una confusión», dijo. «Mañana se arregla». Nadie la miró. Entonces el teléfono de Mateo sonó. En la pantalla apareció mi nombre: Elena. Mateo tragó saliva y contestó, pegándose el aparato al oído como si fuera salvavidas. «¿Qué estás haciendo?», susurró. Yo estaba sentada en el penthouse, con el comunicado ya dado, con la carpeta negra abierta, con mi anillo viejo sobre la mesa, y respondí sin subir la voz, porque la fuerza no siempre es volumen. «¿Qué disfrutes?», dije. «¿Disfrute qué?», preguntó, y su respiración se cortó. Yo miré la hora. «Tu última cena», le dije. «Come bien, hijo, porque ya no vas a pagar con mi nombre». Silencio. Mateo apretó el teléfono, buscó palabras que lastimaran. «Eres una», empezó. Yo lo corté. «No me toques más», dije, «ni con tus manos, ni con tus papeles». Y colgué. En el restaurante, la cuenta seguía ahí. Mateo sacó su cartera, y el mundo, por fin, le mostró lo pequeño, lo concreto, lo que no se puede maquillar. Billetes pocos, monedas, $240, un montón que parece algo, hasta que lo comparas con 1.200, y con 22 millones, y con el costo real de apagar cámaras, comprar silencio, fabricar una caída. Isabela murmuró algo. Mateo le lanzó una mirada. No era amor, era culpa repartida. El gerente se acercó con una sonrisa fría. «Señor, necesitamos que liquide». «Liquidar». Como si fuera mercancía. Mateo volvió a marcar al CFO. No contestó. Marcó a otro. Tampoco. Y ahí, entre copas vacías, platos limpios y miradas que ya no lo respetaban, Mateo se quedó sentado con una cuenta que no podía pagar, exactamente como yo. Me quedé tantas veces con preguntas que nadie quiso responder. En mi mesa, en el penthouse, también hubo una humillación pequeña, muda, de hotel, de esas que te recuerdan que para ellos sigues siendo otra, porque dejaron mis zapatos en una bolsita con etiqueta de lavandería, como si fueran ropa sucia, y al lado pusieron un letrerito en inglés: «Please do not disturb». Y yo pensé en cuántas veces me pidieron que no molestara a Mateo con preguntas, que no molestara a Isabela con mi presencia, que no molestara a la empresa con mis dudas, como si el silencio fuera mi obligación. También pensé en el banco, en el sistema frío que no ve caras, solo ve claves, porque el bloqueo que ordené no fue un capricho, fue un procedimiento escrito en el fideicomiso de don Ricardo, con cláusulas de protección, para evitar disposiciones indebidas, con notificación a bancos corresponsales, con suspensión de autorizadores, y con un registro de intentos fallidos que queda guardado, minuto por minuto, en un reporte que se imprime y se sella, y por eso la tarjeta de Mateo no podía fallar de a ratos, estaba cerrada como se cierra una puerta con llave, y cada rechazo dejaba rastro. En el restaurante, vi el mesero retirando el plato de pan sin pedir permiso, como se retira un lugar en la mesa, y supe que a Mateo le tocaba probar ese vacío hoy. Yo me quité el saco esa noche, despacio, como quien se quita una armadura que todavía pesa, guardé la USB en la caja fuerte, guardé la nota de Sofía en el bolsillo interior, y me acosté sin deshacer la cama, escuchando el aire frío, pensando en esa palabra que se repite como puerta cerrada, declinada la tarjeta, declinada la mentira, y supe, con calma, que el lunes iba a ser público, pero lo verdaderamente oscuro iba a ocurrir después,
detrás de una puerta, confirmas que esta vez sí iban a doler. Amaneció con luz bonita, y aún así, la casa se veía oscura. La mansión Castillo siempre tuvo bugambilias en la entrada, la fuente cantando bajito, el piso oliendo a cera, pero esa mañana, cuando el coche se detuvo frente al portón, yo vi cortinas cerradas como párpados, vi cajas apiladas cerca del garaje, y vi un guardia nuevo que no me reconoció, como si en 2 años me hubieran borrado la cara. Traía la carpeta negra en las piernas, y una llave, mi llave. Diego iba a mi lado, sin hablar, Margarita atrás, mirando su celular. Actuario, policía, cerrajero, murmuró ella, como lista de compras. Y a mí me dolió que mi regreso a casa sonara como trámite, pero aprendí en la cárcel que la dignidad a veces se sostiene con firmas, no con abrazos. El portón se abrió con control remoto. Chilló. Ese metal me raspó el oído, el mismo sonido de cierre que conocí en prisión, solo que aquí venía pintado de negro brillante, con cámaras bonitas, como si el hierro se pudiera maquillar. Entramos. En el patio había cartones con cinta transparente, etiquetas, cocina, sala, Isabella, y una que decía mamá. Eso dolió, como si mi nombre fuera una caja aparte, una cosa que se guarda para que no estorbe. El actuario se acercó con un folder café, sello rojo, voz plana. Señora Elena Castillo, venimos a ejecutar la diligencia de restitución de posesión. Restitución. Otra puerta. Yo asentí, sin sonreír. El guardia quiso detenernos. La señora Isabela dijo que usted no... Diego dio un paso. Ella no decide. Entramos al recibidor. Olía a perfume dulce. El de Isabela. En la consola donde yo dejaba cartas y llaves, había un frasco de caramelos y una nota en papel rosa. No tocar. Y debajo, para la ansiedad de Isa, como si mi casa fuera farmacia para sus nervios, y yo, la dueña, fuera visita. La nota estaba pegada con cinta, firme. Yo la despegué, lento. El actuario anotó. Objeto retirado por propietaria. Subimos. En la pared seguía el retrato de don Ricardo, traje azul, mirada tranquila, pero al lado colgaron una foto nueva, Mateo e Isabela en un yate, sonriendo demasiado, tapando la esquina del marco, como si quisieran empujar al muerto para tener espacio. Yo no toqué el cuadro, solo miré, 3 segundos, y seguí. En el comedor había 4 lugares puestos, copas listas. Mi silla, la de siempre, estaba arrimada a la pared, y sobre el respaldo dejaron una bolsa de lavandería con etiqueta. Mamá, cosas viejas, viejas. Así, Margarita abrió la bolsa con cuidado, como si fuera prueba. Adentro estaba mi rosario, y el pañuelo con iniciales de don Ricardo. Me los habían tocado, sin permiso. Anote eso, le dije al actuario. Mi voz salió baja, pero cortante. Entonces el celular de Margarita vibró. Ella miró la pantalla, y su cara se endureció. Ya salió, murmuró. Ya está explotando. Diego prendió la televisión del comedor. En la pantalla apareció un video corto, capturas, pantallas de celular, un documento médico con datos tachados a medias, y palabras frías que no se pueden disfrazar. Pérdida gestacional, fecha, observaciones, y en otro cuadro, el nombre del compuesto que Isabela había comprado, el mismo que estaba en los peritajes, con una nota clínica señalando que el cuadro era compatible con el uso reciente de una sustancia peligrosa para bajar de peso. 2 días antes. Otra vez. Luego vino lo demás. Un hashtag subiendo como incendio. Justice for Elena. Periodistas repitiendo mi nombre. Mujeres escribiendo a mi mamá también. Y yo, que pasé 730 días contando grietas en una pared, veía por fin que el mundo estaba mirando hacia donde yo miré sola. Isabela ya no era la pobre. No con papel. Mateo bajó las escaleras corriendo. Descalzo, sin traje. Traía la camisa arrugada, el cabello pegado, y en su cara había miedo real, no tristeza, miedo de perder el control frente a gente que antes lo aplaudía. ¿Qué haces aquí?, gritó. El policía dio un paso. El actuario levantó el folder. Diligencia judicial, dijo. Usted y su cónyuge deben desalojar. Mateo me miró como niño perdido. Mamá, esto es nuestra casa, nuestra, dijo. Yo lo miré sin apuro, y por dentro sentí el cansancio de años, de proveedores, de nóminas, de noches sin dormir cuando don Ricardo enfermó, de veces que yo cubrí huecos con mi firma, y aún así, no expliqué nada, porque él sabía, solo que le convenía olvidarlo. Isabella apareció detrás, bata de seda, teléfono en la mano. Sus ojos estaban hinchados, pero su voz salió dura. Eso es ilegal. Diego respondió sin elevar el tono. Lo ilegal fue comprar un juez. Silencio. Isabela se quedó blanca, de golpe. Mateo intentó acercarse, pero el policía levantó una mano, y Mateo se detuvo, como si por fin entendiera que ya no podía tocarme, ya no podía tomar mi muñeca para obligarme a firmar.
Mamá, soy tu hijo, dijo, y su voz se quebró, muy tarde. Yo respiré, lento. Miré la bolsa con cosas viejas, miré mi rosario manoseado, miré la foto del yate pegada junto al retrato de don Ricardo, y mi silencio se volvió respuesta antes de las palabras. Desde el momento en que me mandaste a prisión por dinero, dejaste de ser mi hijo. Mateo abrió la boca. No salió nada. El actuario leyó folio, fecha, y empezó el inventario. 2 empleados pasaron con cinta roja, marcando cajas, y en la cocina vi algo que me apretó el pecho. Un segundo refrigerador nuevo, brillante, con etiquetas de Isabella en cada repisa. Isa, y junto a él, mi refrigerador viejo con una charola de sobras y una hoja pegada. Mamá, no toque. Mamá, no toque. Diego puso sobre la mesa el título de propiedad, el registro público, la constancia de bien privativo, mi nombre completo, el sello del notario. Aquí está, dijo. No hay discusión. Isabela comenzó a llorar mirando hacia el portón, porque ya se oían voces afuera, cámaras, micrófonos, el hambre de espectáculo. Mateo se hincó en el mármol. Por favor, no nos hagas esto. Yo lo miré, quieto. Yo no te lo hice, dije. Tú lo firmaste. Bajaron 3 maletas viejas, golpeando escalones, raspadas, sin ruedas, como si la prisa también las hubiera roto, y metieron ropa, una laptop, cajas de zapatos y un cuadro pequeño de la sala. El actuario levantó la mano. Eso se queda. Isabella gritó. Mateo bajó la cabeza. Afuera, el portón ya estaba lleno de reporteros. Yo caminé hasta la puerta principal con pasos cortos, espalda recta, anillo flojo, y me detuve en el umbral, el mismo lugar donde tantas veces esperé a Mateo de adolescente, y ahora lo vi salir con maletas y el mundo mirándolo sin respeto. No celebré. No. Sentí el peso en las costillas, porque echar a un hijo de tu casa no se siente como victoria, se siente como dejar de mentirte para poder respirar. Mateo volteó una última vez. Mamá. Yo no respondí. El actuario cerró su folder. Clac. El policía hizo un gesto. Avancen. Cuando cruzaron el portón, vi a Isabela cubrirse la cara, vi a Mateo apretar los puños, vi las cámaras seguirlos, y yo me quedé adentro, oyendo la fuente, oliendo el café que alguien dejó en la cocina, mirando el retrato de don Ricardo. Y entendí, sin gritar, que el infierno de afuera no era una calle, era consecuencia. Esa tarde cambié la chapa del portón. Yo misma. Antes de que el cerrajero terminara, subí a mi recámara. La puerta estaba cerrada con llave. Una llave distinta. Diego la pidió al actuario, y cuando abrió, el olor a closet nuevo me pegó en la nariz. Ese olor a madera recién barnizada que no es hogar, es cambio impuesto. Y vi que mi cómoda estaba vacía, mis cajones sin pañuelos, sin cartas, sin las medicinas de don Ricardo, solo un espacio limpio, frío, como si hubieran pasado un trapo para borrar historia. En la mesita de noche dejaron un portarretratos volteado, boca abajo. Lo levanté. Era una foto mía con Sofía, pequeña, en la cocina, harina en la nariz, y atrás, pegado con cinta, un papelito con letras rápidas. No saques esto, aún no. Mi mano tembló. Un poco. Guardé el papelito en la carpeta negra, junto al folio del actuario, porque hasta el cariño, en esta casa, tenía que esconderse entre documentos. En el baño vi otro detalle, el candado nuevo en la alacena, y una toalla con el nombre Isa bordado, la mía doblada aparte, como si mi cuerpo fuera ajeno. El cerrajero me dio un recibo con papel carbón, y yo sostuve la llave nueva en la palma, pesada y fría, y supe que el lunes todavía venía, que la junta del consejo iba a abrir más heridas, pero que mi calma, por fin, tenía casa, y esa noche, al cerrar la puerta, no hice ruido. Solo respiré. La sala del consejo olía a café recién hecho, y a plástico nuevo. El piso brillaba tanto que me vi reflejada, pequeña, con el saco negro bien cerrado, con el anillo viejo apretándome la piel, y pensé en lo absurdo de la limpieza cuando por dentro todo está manchado. En la mesa larga había 8 lugares, 8 carpetas, 8 vasos de agua, y al fondo, una silla vacía, sin nombre, la silla 9. Un asistente pasó con una charola y me dio un vaso de cartón. Para usted, señora, dijo dudando. En el vaso habían escrito, Elana. Ese error fue pequeño, pero fue mío. No dije nada, solo sostuve el vaso, sentí el calor atravesar el cartón, y recordé cómo en el juicio también me cambiaron el nombre de madre a acusada, con la misma facilidad con la que hoy una mano rápida escribe mal en un vaso. Diego acomodó mis documentos. Folio por folio. Los consejeros llegaron, trajes grises, relojes brillando, saludos cortos, y yo contaba respiraciones, porque en una sala así nadie abraza, pero todos pesan. A las 9 en punto, el presidente golpeó la mesa con un bolígrafo.
Iniciamos sesión. En la pantalla apareció el orden del día. Reestructuración, auditoría forense, nombramiento. En una esquina, junto al proyector, habían puesto un florero barato con flores blancas sin agua suficiente, pétalos doblados, como adorno de último minuto. Yo lo miré y pensé en don Ricardo, en cómo él revisaba cada junta con paciencia, en cómo me decía no te fíes de sonrisas, fíate de firmas, y sentí su ausencia en el hombro, no como discurso, sino como peso real, como cuando cargas una bolsa de harina y te das cuenta de que ya no está la otra mano ayudando. Mateo no estaba, todavía, y aún así, yo sentía la nuca tensa, porque cuando alguien pierde el control, no llega con calma, llega con ruido. La puerta se abrió de golpe. Mateo entró, despeinado, sin saco. La camisa traía una mancha cerca del botón, la corbata colgaba arrugada en su mano, y sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y furia que yo conocía desde niño, cuando rompía un vaso, y me miraba esperando que yo limpiara la culpa. Yo soy el CEO, dijo. Esto es un abuso. Abuso. El presidente no se levantó. Señor Castillo, tome asiento. Mateo buscó su lugar. No estaba. Su silla tenía otro folder, otro nombre. En la mesa, frente a mí, había una plaquita dorada que decía, Castillo. Pero estaba chueca, pegada con cinta por debajo, como si alguien la hubiera quitado antes y la volviera a poner deprisa. Eso también era control. Una placa torcida, una silla negada, un lugar que te cambian sin avisar. Yo tomé un sorbo de café, amargo. Hoy vamos a hablar con documentos, dije, despacio. Mateo soltó una risa. ¿Documentos? ¿Los mismos que me firmaba sin leer? Eso fue un cuchillo, corto. Y detrás se me vino lo largo, pesado, porque yo sí leí muchas veces. Yo revisé balances de madrugada, firmé créditos para pagar nóminas, negocié con bancos cuando faltaba liquidez, atendí llamadas de proveedores mientras Mateo dormía. Y aún así, cuando él me pedía confianza con ojos de hijo, yo la entregaba como se entrega una cobija en invierno, sin medir si después te quedas temblando. Diego proyectó el primer documento. Acta de sesión extraordinaria, fecha. Sello. Conforme a estatutos, explicó, ante indicios graves, la accionista mayoritaria puede suspender poderes y convocar consejo para nombramiento interino. Mateo alzó la voz. Mi madre está manipulada. Yo abrí mi carpeta negra y saqué la constancia del fideicomiso de don Ricardo, donde se indicaba mi voto mayoritario, las cláusulas de protección y el registro de acciones, todo con sello de notario y folio del registro público, y lo puse sobre la mesa como se pone una llave sobre la puerta. Aquí está mi firma, dije, y aquí está la de tu padre. Mateo tragó saliva, no miró. El presidente habló. Punto 3. Incorporación de un 9º miembro. Mateo sonrió con desprecio. ¿Quién? ¿Un amigo de ella? Yo miré la silla vacía. No dije. Es mi hija. La puerta se abrió sin golpe. Sofía entró. Vest blanco, cabello recogido. Traía una carpeta delgada y una memoria USB en un llavero sencillo, y caminó sin mirar a Mateo, como si el miedo hubiera quedado atrás, y en ese paso yo reconocí el costo de 2 años viviendo dentro de su casa, respirando el mismo aire del enemigo. Sofía se sentó en la silla 9. En su carpeta había una etiqueta. Consejera S. Castillo. Mateo se quedó helado. «Sofía», susurró. Sofía alzó la mirada. «Buenos días. Traigo evidencia». «Evidencia, por fin». Conectó la USB. Aparecieron carpetas. Pagos a seguridad. Facturas falsas. Chats juez. Transferencias. Cada título era una herida con nombre. Abrió pagos a seguridad y mostró facturas de una empresa de vigilancia, pagadas por administración, autorizadas por Mateo, con concepto mantenimiento de cámaras, pero el servicio real fue apagado remoto y borrado de respaldo, y lo respaldó con audios donde el encargado dice fechas, montos, y la frase exacta, ya quedó, patrón, se borró todo, además de un registro de transferencias en 2 tramos, una por 18, $500 y otra por 9, 200, para que parecieran gastos menores. La sala se quedó muda. Sofía abrió chats juez, pantallas con mensajes, capturas, un número guardado como leak, R. Promesas cortas, todo sale, no se preocupe. Y al lado comprobantes de depósitos, con fecha, hora, referencia y un nombre de tercero para ocultar el rastro, y ese patrón, repetido, fue lo que me encerró a mí y dejó a Mateo libre. Mateo se levantó. Eso es montaje. Sofía no levantó la voz. No, está verificado. Mostró el peritaje digital, firma del experto, código de validación, y una tabla donde se veía la coincidencia entre el historial de envíos, la ubicación del dispositivo, la hora del servidor y el número que usaba Mateo para asuntos internos.
Luego abrió facturas falsas, PDFs con sellos, proveedores inexistentes, contratos genéricos, conceptos de consultoría, logística, desarrollo y al lado estados de cuenta, donde los pagos regresaban en partes a cuentas relacionadas. Sofía explicó que se emitían facturas por montos pequeños para no levantar alertas, se dispersaban en distintas fechas, se justificaban con firmas copiadas, y al final la suma era la misma, $2.7 millones en 24 meses. Mateo sudó. Se le notó. El abogado de Mateo pidió la palabra. Con el debido respeto, la señorita Sofía es adoptada. No tiene derecho por línea de sangre. Línea de sangre. Esa frase llenó la sala. Yo sentí el golpe, seco, y detrás me vino lo largo, porque la sangre no me sostuvo cuando dormí sola en una celda, no me sostuvo cuando me llamaron vieja dramática, no me sostuvo cuando me dejaron el refrigerador con no toque, y en cambio, la lealtad sí se sentó conmigo, me trajo pruebas, se quemó la piel sin que nadie lo viera, me puse de pie, la silla chilló, un segundo, la sangre no hace familia, dije, la lealtad hace familia. Mateo me miró como si lo hubiera golpeado. Sofía es mi hija, seguí, porque se tragó 2 años de silencio para protegerme, porque se metió al infierno por mí, y tú me miraste en un tribunal como si yo fuera un estorbo. Mateo intentó hablar. Desde la primera vez que apagaste una cámara, dejaste de ser mi hijo. El presidente aclaró la garganta. Procedemos a votación. 1 mano, 2, 8 manos levantadas, luego la de Sofía. 9. Resultado, 9-0, dijo. Se destituye al señor Mateo Castillo, y se designa a Sofía Castillo como directora general interina, con supervisión del Consejo y auditoría inmediata. Mateo se quedó parado, sin aire. Es mi empresa, gritó. Sofía lo miró sin odio. No es tuya, dijo. Era de tu madre. Y tú la usaste. Seguridad interna se acercó. 2 pasos. Mateo volteó hacia mí buscando una rendija, un mamá, un perdón automático. Y yo bajé la mirada a mis manos, a la piel vieja, a las uñas cortas, y pensé en todas las veces que yo también me usé para sostenerlo. Mateo salió empujando la puerta. No hubo gritos. Hubo silencio. Cuando la sala quedó quieta, vi la marca roja en el dedo de Sofía, como de anillo apretado, como de tanto sostenerse para no temblar, y yo di un paso hacia ella. Gracias, le dije. Sofía asintió, apenas, y mientras los consejeros recogían sus folders y el café se enfriaba en vasos mal escritos, yo miré la silla 9, ya ocupada, y entendí que lo peor no era perder un hijo, lo peor era seguir llamándolo así. En mi bolso, el anillo viejo rozó las llaves, y ese sonido metálico me prometió que esta vez la puerta sí se cerraría. La tormenta no había terminado, solo había cambiado de dueño. El juzgado olía a cloro y a papel húmedo. Me revisaron la bolsa, me pidieron que me quitara el cinturón, que dejara el anillo en una charola de plástico, y la charola tenía una etiqueta con marcador. Oh, belletos, mal escrito, como todo lo que hicieron conmigo. Rápido, sin cuidado. En la sala, las sillas eran duras, frías, un ventilador giraba lento, rechinando, y ese ruido me regresó a la celda, a la pared donde conté días, pero hoy yo llevaba una carpeta limpia, con separadores, con folios, con sellos, y eso era otra clase de abrigo. Sofía se sentó a mi lado, cerca, Diego, atrás, con el saco oscuro, sin mirar a las cámaras, porque afuera ya estaban, esperando una lágrima como si fuera noticia. Mateo entró custodiado, no traía traje, ni perfume, traía uniforme beige, zapatos gastados, las manos esposadas, y en su cuello vi una marca roja de rascarse, como si el cuerpo buscara salida donde ya no hay puertas. Isabella entró después, cabello recogido, labios pálidos. Cuando pasó frente a mí, alcanzó a susurrar. Vieja, todavía aquí. Eso fue todo. Y en mí se encendió esa parte que no grita, solo aprieta los dientes, porque yo ya no estaba ahí para responder con rabia, yo estaba ahí para que el papel, el sello, la fecha, le respondieran por mí. El juez pidió silencio. El fiscal habló de fraude, de soborno, de documentos falsos, de transferencias, de abuso de confianza, y yo escuchaba como quien escucha la lista de ingredientes de una comida amarga, conocida, inevitable, pero esta vez con la seguridad de que no me la iban a servir a mí. Luego llamaron al testigo. Juan Carlos. Entró con una camisa planchada, un folder azul bajo el brazo, y traía de la mano a una niña pequeña, María, con 2 trenzas y un moño blanco, apretando un peluche desgastado. La silla que le dieron cojeaba. Y aún así se sentó. Juan Carlos juró decir verdad. Me llamo Juan Carlos Hernández, dijo, y estoy aquí porque Isabela no es quien dijo ser. Isabela levantó la cabeza.
Mentira, susurró. Juan Carlos sacó un acta, papel oficial, sello del registro civil. Lo alzó, y la fecha me pegó en los ojos. Nos casamos hace 8 años, dijo, y nunca nos divorciamos. El fiscal incorporó el documento. Luego vinieron más pruebas. Una copia certificada del acta de matrimonio, una constancia de inexistencia de divorcio y capturas de WhatsApp, donde Isabela le pedía a Juan Carlos que guardara silencio por la niña, mientras al mismo tiempo le escribía a Mateo sobre la familia Castillo, como si ella hubiera nacido en esa mesa. Escucharon audios, en una bocina pequeña, con interferencia. Aún así se entendía. Si hablas, te quito a María, no me arruines esto, ya tengo todo arreglado. Mateo tragó saliva, miró a Isabela, como si no la conociera. Juan Carlos puso sobre la mesa estados de cuenta, recibos de depósito y una lista de transferencias que Isabela recibió mientras se presentaba como víctima, pagos desde una cuenta vinculada a una empresa pantalla, con referencias de honorarios, y luego cargos en joyería, hotel y clínica, todo fechado en la misma temporada del juicio, como un rastro de migajas que alguien creyó invisible. El fiscal preguntó, ¿para qué usó ese dinero? Juan Carlos bajó la voz, para sostener otra vida, para esconderse. María miró a su mamá. Isabela no la miró. Yo vi eso, porque la verdad también está en a quien le niegas los ojos. El abogado de Mateo intentó decir que era venganza personal. Juan Carlos respondió, sin gritar, busco que mi hija no crezca creyendo que mentir es negocio. Sofía apretó mi mano bajo la mesa. Yo sentí su dedo temblar. El juicio siguió con peritajes, tablas simples, rutas del dinero, borrado de cámaras, facturas inventadas, pagos a seguridad, y cada cosa tenía un folio, una firma, una fecha, y yo, que toda mi vida entendí nóminas y costos, entendí también esto, porque el robo siempre se parece, solo cambia el empaque. Cuando le dieron la palabra a Mateo, quiso sonar firme. Yo solo quería salvar la empresa, dijo. Mi madre era complicada, complicada. Esa palabra cayó como plato vacío, y me acordé de mi cocina con etiquetas, de mi silla arrimada, de mis cajones vacíos, y supe que para él yo siempre fui complicada, cuando no era obediente. Isabela lloró, sin lágrimas, con pañuelo. Lo apretaba como antes, como si el mismo teatro pudiera salvarla, pero ahora había actas, depósitos, fechas y una niña mirando. La sentencia llegó al final de la tarde. El juez leyó despacio. Se impone a Mateo Castillo pena de 18 años, y a Isabela, 15 años. El mazo sonó seco. Mateo se dobló un poco, como si el cuerpo entendiera el peso, e Isabela gritó el nombre de Mateo, no por amor, sino por miedo a quedarse sola. Yo no me levanté. Me quedé sentada, sintiendo el borde duro de la silla en la espalda, viendo a Sofía respirar como quien sale del agua. Afuera, los reporteros gritaban preguntas. Yo caminé sin mirar, despacio. Sofía me cubrió con su saco, y yo entendí que la vida a veces regresa a un gesto, no como premio, sino como reparación pequeña. 1 año después, volví a una cárcel. Esta vez entré como visitante, con una autorización firmada, con mi identificación limpia, y aún así, un guardia me dijo, apúrese, señora, como si mi tiempo no valiera, y yo tragué esa humillación mínima, porque venía a cerrar algo, no a pelear. La mesa era de plástico. La silla cojeaba. Mateo llegó más flaco, sin brillo, con la mirada baja, y por un segundo vi al niño que me pedía lonche para la escuela, y ese segundo me apretó el pecho, porque una madre no borra así de fácil, aunque tenga papeles. Mamá, dijo. Yo saqué de mi bolsa un sobremanila. Dentro estaba la transferencia definitiva del grupo a Sofía, con firmas, con acta del consejo, con registro, y una carta corta, escrita de mi puño, donde yo dejaba claro que no habría regreso a mi casa, no habría arreglamos esto. Puse el sobre la mesa. Esto ya está hecho, dije. Mateo miró el papel. Sus manos temblaron. ¿Y yo? Preguntó. Esa pregunta era vieja. Yo miré sus ojos. Tú ya no eres mi hijo, dije. Eres alguien a quien parí. Y ya. Mateo cerró los ojos. No lloró. Solo respiró como quien se queda sin aire, y en ese gesto vi la prisión verdadera, la que no está en muros, sino en consecuencia. Me levanté. Mi espalda crujió. Antes de irme, dejé una foto. Don Ricardo y yo en la cocina, harina en la camisa, riéndonos. Antes de salir del juzgado, tuve que firmar un recibo por mis propios documentos, como si me los prestaran. Y una secretaria me aventó un bolígrafo sin mirarme. El capuchón tenía mordidas, y en la hoja decía, entrega de copias, con la hora exacta, 18:47, y mi nombre escrito mal en la esquina, Elena Castillo, una sola L, una vida entera reducida a un error. Yo no corregí nada, no ese día, guardé las copias en mi carpeta,
Acomodé los separadores, metí el acta, los estados de cuenta, las capturas impresas y una notificación del banco donde se confirmaba la retención de movimientos por investigación interna. Y mientras mis dedos, ya resecos, pasaban el papel, sentí el filo de una grapa y me raspé. Una gota mínima cayó sobre el folio y la limpié con la yema como si fuera migaja en mi mesa. En el pasillo, Isabela pasó escoltada, me rozó el hombro. A propósito, todo esto es tu culpa, murmuró, y olía a perfume barato mezclado con sudor, como cuando alguien se pone máscara sobre miedo. Yo seguí caminando. En la puerta, un guardia me devolvió mi anillo, mi cinturón, una llave vieja que yo traía por costumbre, la misma llave que en la cárcel me ayudaba a recordar que afuera existía una casa, y la llave estaba fría, pesada, real, como un recordatorio de que ahora la puerta la cierro yo, y solo entra quien respeta. Cuando subimos al coche, Diego encendió el aire. Sofía me ofreció agua, y yo tomé un sorbo lento. El plástico de la botella crujió, y por primera vez mi garganta no sabía a encierro. En la salida, Sofía me esperaba, Diego también. Sofía me tomó del brazo, y sentí soporte. Caminamos hacia el coche. El aire de afuera estaba tibio, libre. Yo miré el espejo retrovisor. La cárcel se hizo pequeña, y luego nada. Esa noche, en casa, cerré la puerta con llave, puse el anillo en el plato de cerámica, serví café, y por primera vez en mucho tiempo, no revisé si alguien había movido mis cosas. Solo apagué la luz. Solo apagué la luz. Solo apagué la luz. Y dejé que el silencio hiciera su trabajo.